siguiendo de la mano la práctica, ya que pues no hemos tenido prácticas como tal de cableado y esas cosas. Entonces, bueno, pues sí, era lógico que tuvieran pues varios problemas ahí a la hora de conectar, o cómo pasar de un diagrama a un circuito en protoboard. Pues eso también es una habilidad que se desarrolla pues así, pero lleva tiempo, todo lleva tiempo. Ir encontrando los trucos del cómo encontrar un error en el cableado, eso es bastante tiempo. Entonces, quiero prepararles un video más explicativo del cómo cablear, cómo pasar de un diagrama al cableado y cómo verificar si está correcto. Pero bueno, eso también me va a llevar tiempo. Necesitamos avanzar un poquito. Ya habíamos con ustedes, con el grupo A no pudimos avanzar tanto, pero con ustedes ya habíamos visto una introducción acerca de algunos flip-flops, y entonces vamos a retomar el tema porque ese día ya me estaba durmiendo cuando empecé a darles el tema, y entonces creo que también no había quedado tan clara la información. Vamos a introducirnos al tema de lógica secuencial. Verán que realmente como el corte 1, pues introduce varios temas que se utilizan en el 2, entonces eso va a ser un poquito más rápido. Yo creo que a más tardar la próxima semana ya deberíamos de estar diseñando circuitos secuenciales, ya no solo combinacionales, usando la teoría de los flip-flops. Entonces, bueno, les estoy compartiendo en este momento un documento que, bueno, no es mío, pero está bastante completo. Se los voy también a compartir en la plataforma, es la que ustedes ven ahí en la pantalla. Entonces, es la lógica secuencial. Bueno, recuerden, un circuito secuencial, decíamos que obedece a un concepto llamado estado. No lo habíamos visto como tal, pero un estado es es un circuito aquel que tiene una retroalimentación, así como vemos aquí en la imagen, una retroalimentación. Tenemos una entrada, una salida y una retroalimentación. Esta retroalimentación es considerada como una especie de memoria. Y entonces la base de los circuitos secuenciales es entradas, salidas y un elemento de memoria. Y ese elemento de memoria lo conseguimos haciendo una retroalimentación de un dato de salida. Entonces, en el caso de que tenemos que contar del 0 al 9, un contador parece pues bastante sencillo, pero la dificultad es la siguiente. Cada vez que ocurre un evento, por ejemplo, alguien pulsa un botón, imagínenselo, y tenemos en este caso como salida el número 0. Pulsas el botón y aparece el número 1. Pulsas otra vez el botón y aparece ahora el número 2. Y sigues pulsando el botón y vas recorriendo hacia arriba los estados, decimos, estados del 0 al 9. Entonces, ¿cómo no se equivoca el contador? ¿Cómo lo logra una persona o una máquina contar del 0 al 9 sin equivocarse? Por ejemplo, está en el número 2 y de repente, en vez de dar el 3 en el siguiente paso, da el 5, el 8, el 1, el 0, y no,
En realidad da el siguiente número, que es 3. ¿Cómo logra no perderse en la secuencia que está contando? Bueno, la clave es que decimos, bueno, pues es que después del 2 sigue el 3. Correcto. Entonces significa que nosotros, para tomar la decisión de poner el 3, necesitamos estar conscientes que actualmente nos encontramos en el estado 2. Entonces, no podemos pasar al 3 sin estar actualmente en el estado 2. Y no podemos pasar al estado 6 sin estar en este momento en el estado 5, porque tiene un orden. Entonces, ese orden tiene que ver con una memoria. Entonces, cuando ocurre el caso que estamos en un estado, ese estado forma parte de la combinación de datos de entrada para tomar una decisión sobre la salida. Anteriormente, solamente tomábamos una combinación de entradas y nos daba una salida, por eso le llamamos circuitos combinacionales. Pero un circuito secuencial va a tomar en cuenta no solamente la combinación de entradas, sino además va a tomar en cuenta en qué estado se encuentra actualmente. Entonces, por eso hablamos de una memoria. Entonces, vean, por ejemplo, aquí en el diagramita, aquí tenemos una salida y esta salida vuelve a introducirse como entrada. Entonces, cuando llega la entrada actual más el estado actual que está guardado en la memoria, entonces se toma la decisión de pasar al estado futuro. No podemos pasar al estado futuro sin tomar en cuenta en qué estado estamos actualmente. Por eso hablamos de una memoria. Bueno, el sistema secuencial tiene elementos, decíamos, de memoria que nos ayudan a memorizar los estados en donde actualmente nos encontramos. Entonces, podríamos definir al estado como un lugar en el tiempo, en el espacio-tiempo, en donde una variable tiene cierto valor. Ese es un estado. Y bueno, también en el mundo de las secuencias es importante distinguir entre dos tipos de sistemas secuenciales: los sistemas asíncronos y los sistemas síncronos. ¿A qué se refiere el sistema asíncrono? Bueno, el sistema asíncrono es muy parecido al combinacional, que da un resultado con respecto a al valor que tienen las variables en ese momento. Y en el caso del síncrono, hablamos de una señal que le llamamos señal de reloj. Solamente admite el cambio, no cuando haya un cambio en las entradas, sino cuando además llega un pulso, indica que debe de tomar en ese momento los datos de entrada. Por eso decimos que está sincronizado a un reloj. Entonces, volvamos otra vez a recapitular. Imagínense a un circuito que tiene entradas. El asíncrono, en el momento que hay un cambio en las entradas, hay un cambio en la salida. Es decir, que puede ocurrir, si ocurre en cualquier momento un cambio en las entradas, ocurrirá justo en ese momento un cambio en la salida. Es como que de manera instantánea se refleja. Y el caso del síncrono, aunque haya un cambio en entradas, hasta que el reloj le dice, puedes tomar el dato, hasta ese momento calcula y te da una. Entonces,
hablamos de una sincronía de la evaluación de esa función lógica. Se sincroniza por la señal del reloj. La señal de reloj, o sea, por ejemplo, las computadoras trabajan a partir de una señal de reloj. Ese es un tipo de sistemas digitales que trabajan con señal de reloj. Si no lo hicieran así, entonces habría confusión y habría un desorden a la hora de evaluar las funciones lógicas. El reloj va marcando los tiempos para que se vayan ejecutando las funciones lógicas. Entonces, por eso los equipos de cómputo decimos que tienen una velocidad en gigas, por ejemplo, 1.2 gigahertz, porque se refiere a la señal de reloj. Otros sistemas, pues, tienen señales de reloj en el orden de megas, como el Arduino, pero de todas maneras, todos contienen una señal de reloj. Entonces, estaríamos hablando de sistemas lógicos, secuenciales o combinacionales, síncronos, que dependen de alguien que orqueste los tiempos, una señal de reloj. En cambio, los asíncronos son como los que habíamos estado manejando. En el momento que movemos el dip switch, en ese momento cambia la salida instantáneamente, no espera un pulso de reloj ni nada. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, hasta ahorita hemos visto que un circuito secuencial se basa en elementos de memoria y que existen estados de memorización que nos ayudan a realizar una secuencia. También hemos visto que existen dos tipos de sistemas síncronos y sistemas asíncronos. Los sistemas síncronos requieren una señal de reloj, los asíncronos no. Por ejemplo, aquí tenemos una señal de reloj. Esto es una señal de reloj, es un pulso de reloj. Y se distinguen los siguientes elementos en una señal de reloj. Vean, cuando el pulso va hacia arriba, a esto le llamamos flanco de subida. Me refiero a esta parte. Entonces, esto es un flanco de subida cuando al pulso, el pulso pasa de 0 a tal vez 5 volts o a cierto voltaje. Eso es un flanco de subida. También podrían haber flancos de bajada cuando pasa de el 1 a el 0 lógico. Y hablamos de un pulso en alto cuando se sostiene un valor y un pulso en bajo cuando se sostiene el valor de 0. Pulso en alto cuando se mantiene el valor a 1 lógico y pulso en bajo cuando se sostiene el valor a 0. Esos son los elementos de una señal de reloj. Vean que es bastante periódica, o sea, que cumple con un periodo. Es decir, esto es definida. Y bueno, la activación de los circuitos digitales síncronos tienen que usar forzosamente un reloj. Y la activación por reloj ocurre en algunos circuitos por flanco de subida, es decir, cada vez que ocurre un cambio del 0 al 1, va a haber va a haber una ejecución de la función lógica en cuestión. Entonces, aquí en este instante se va a ejecutar la función lógica, luego no se ejecuta, llega otra vez un flanco de subida y se vuelve a ejecutar. Cada periodo se vuelve a ejecutar una y otra vez la función lógica que se pretende. O puede ser un flanco de bajada igual. Cada vez que hay un flanco de bajada, habrá una activación del circuito. Mientras tanto, no exista un flanco de subida,
o flanco de bajada, el circuito simplemente no va a hacer nada, no va a responder. Aunque sus entradas estén cambiando, no va a tomar en cuenta ese valor. Es como irle tomando una foto, ¿no?, al sistema. ¿Cada cuánto le tomo una foto? Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, bueno, cada 5 segundos les voy a tomar una foto. Comenzamos. 1, 2, 3, y todos se están moviendo, ¿no? 4, y saben que cuando digo 5, todos se quedan quietos y se toma la foto. Y se siguen moviendo, y yo no les hago caso. Y vamos, 2, 3, 4, 5, foto. Y todos se quedan inmóviles en ese momento y yo les tomo la foto. Ese es justo como actúan los sistemas síncronos. Muy bien, ¿para qué nos sirven? Otra vez recapitulando, los sistemas secuenciales. Decíamos que hay tanto sistemas secuenciales síncronos como asíncronos. Pero ¿para qué nos sirven los sistemas secuenciales? Decíamos que nos pueden ser útiles para construir lo más sencillo, contadores, en donde el sistema sabe que está en el estado 2 y que el siguiente sistema va a ser el 3, y hasta que no existe una condición, este pasa al 3. Pero en la memoria está el hecho de que actualmente está en el 2. Entonces, para poder hacer una representación gráfica de lo que son las secuencias y poder diseñar un circuito secuenciador, se trabajan con diagramas como el que vemos en este momento, aquí en el dibujo. Vemos un... permítame, bueno, ahí está, un diagrama un diagramita al cual le llamamos diagrama de transición de estados, DTE. Ese diagrama de transición de estados tiene dos símbolos principalmente. Este círculo que representa un estado, es lo que decíamos hace un momento, un estado es ese dato que se guarda en la memoria desde la localización del sistema. Entonces sabemos que estamos en el estado S0, quiere decir que actualmente en la memoria está grabado el estado 0. Tenemos al estado S1 y al estado S2, por ejemplo, que son, digamos, condiciones en las que se encuentra el programa en cierto momento. Entonces, estos estados representarán esa memoria que se almacena en algún lado, en algún dispositivo, y que nos dice que actualmente se encuentra bajo esa condición llamada estado. Y transiciones. Transiciones son las flechitas. Estas flechitas que pueden ser también bucles cerrados, o la forma de pasar de un estado a otro, o la forma de a partir de un inicio llegar a un estado, o regresar de un estado a otro. Todo eso lo hacemos a través de transiciones. ¿Qué es una transición? La transición es una condición que nos permite pasar de un estado a otro. Por ejemplo, si yo estaba en el estado S1, vean, y quiero pasar al estado 0, entonces, ¿cuál es la condición que debe de cumplir para pasar del estado 1 al 0? Bueno, tienen que haber dos condiciones. Una, saber que estoy en S1. Decíamos, era importante la memoria, saber en dónde estoy parado en este momento, más la condición X igual a 1. Entonces, los circuitos van a saber que cada vez que esté en el estado S1 y además X sea igual a 1, voy a pasar del estado 1
al estado 0. Y entonces, bueno, esa va a ser la única condición. Y del estado 0 puedo volver a ejecutar el estado 0 mientras se mantenga la condición x igual a 0. Pero si actualmente me encuentro en el estado 0 y x es igual a 0, pasará del estado 0 al estado 2. Y si me encuentro actualmente en el estado 2 y x es igual a 0, pasará ahora al estado 1. Y si estoy en el estado 1 y x es igual a 0 en lugar de 1, me regreso al estado 2. Vean, este diagramita tan sencillo, diagrama de transición de estados, me permite conocer, para empezar, todos los estados en donde los que visitará mi programa, si lo vemos como un programa, o mis dispositivos, mi circuito visitará estos estados y las condiciones necesarias o requeridas por los circuitos para lograr pasar de un estado a otro estado. Y bueno, también puedo tener una tabla de transición de estados. Por ejemplo, si yo digo que estoy en estos estados, por ejemplo, el estado 0, y quiero pasar al estado S2, debería yo de tener como entrada al 0. Si estoy en el estado 0 y deseo permanecer en el estado 0, pues X debería de continuar siendo 1. Entonces vean que hay dos condiciones, la del estado actual y una entrada que logran que logre el estado siguiente. Entonces, por eso es importante la memoria. La memoria me lleva a guardar el estado actual y evaluarla junto con una entrada para poder pasar a un estado siguiente. Ok, bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Bueno, supongo que sí. 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 Ok, bueno. ¿Cómo logro hacer la electrónica para guardar esos estados en la memoria? ¿Cómo guardo un estado en la memoria? Bueno, lo voy a hacer a partir de un dispositivo conocido como biestable. El biestable es un dispositivo capaz de almacenar un solo bit, un 0 o un 1, pero finalmente es una memoria pequeñita que me permite, entre otras cosas, guardar estados. Entonces, por eso son tan útiles para hacer circuitos secuenciales. Los circuitos secuenciales no tienen compuertas lógicas como las habíamos visto, sino en lugar de ello tienen biestables como base. Por supuesto, también requerirán compuertas para realizar mejor su trabajo, pero la base de un secuenciador son los biestables. Los biestables son circuitos, así como lo que veíamos de la compuerta AND, OR, NOT. El biestable también es un tipo de circuito y que en este caso es capaz de almacenar un bit, o sea, almacenar un 0 o almacenar un 1. Bueno. Vamos a conocer el primer estable de tipo asíncrono. Cuando digo asíncrono, quiere decir que no tiene una señal de reloj. El símbolo es simplemente RS y la salida Q y Q negada.
Para ser síncrono debería tener aquí una entrada de reloj. Este no lo tiene, así que estamos hablando de un biestable RS set reset de tipo síncrono. Bueno, ¿cómo va a funcionar este biestable? Este biestable va a trabajar de la siguiente manera. Cuando yo ponga 1 aquí en set, aquí está la tabla de verdad, pongo 1 en el set, el resultado va a ser 1 en Q. Y cuando yo ponga un 1 en R y S esté a 0, el resultado en Q va a ser, por eso hablamos de un set reset. Set pone a 1 la salida y el reset pone a 0 la salida. ¿Y qué pasa si los dos, tanto el set como el reset, son 0? Pues conserva el estado grabado anteriormente. Si estaba grabado el 1, conserva el 1. Si estaba grabado el 0, conserva el 0. Voy a dejar de compartir y voy a abrir el simulador. Permítame. Vamos a experimentar este circuito. Ya lo tengo aquí armado. Ahí está. Bueno, para el caso que vamos a analizar, estamos hablando de a ver, déjenme ver. Les voy a presentar ahora toda mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Bueno, ahí ustedes ven mi simulador. Ahí ven ustedes el PDF que estábamos revisando. Vean que el circuito o latch en inglés, bueno, la traducción de latch en español sería cerradura. La cerradura se considera como una memoria, ¿no? Entonces, un latch RS es como una memoria y a esta se le llama set reset, por eso las siglas S y R. Entonces, está formada, vean, por compuertas NOR, dos compuertas NOR y las respectivas retroalimentaciones. Recuerden que no puedo guardar un estado de memoria si no retroalimento el estado actual. Debo de tener datos del estado actual y de las variables de entrada en este momento. Por eso hablamos de un estado de memoria. Entonces, si nosotros usamos dos compuertas NOR en esta configuración, estaríamos hablando de un latch RS, un elemento de memoria. Funciona. Aquí yo ya lo armé, voy a ampliarlo un poquito. Ok, ahí está. Tenemos un set reset con puertas NOR, tal como venía allí en el diagrama. En este momento se encuentran a 0. Esta es la salida Q negada, R y S. ¿Qué pasa si yo le pongo un 1? Ok, permítame, creo que no le he dado simular. Ahí estamos, ahora sí. Ok. Si yo le pongo un 1 a la entrada R, o sea que es el reset, vean que la salida Q se pone a 0 lógico. Y ya establecí un dato. Antes que eso, estaba en un estado indeterminado. No era ni 0 ni 1. Le llaman estado de alta impedancia.
¿Qué pasa si yo suelto el botón? Vean que se quedó LAM como memoria, que la salida Q es igual a 0. Está memorizado el estado 0. ¿Y qué pasa si yo pongo a set a 1? Vean que la salida Q se pone a 1. ¿Qué pasa si yo elimino la entrada 1? Vean, guardó el estado de memoria anterior. Entonces, ahorita está a 1, lo puse a 0, se conserva el estado de memoria. Es decir, que bien podría yo tener aquí un push button, o sea, un botón así como los de timbre. Y con esto puedo activar la salida, suelto el botón y sigue la salida. A ver, permítame tantito. Bueno, ya regresamos. Entonces, muy bien. Si revisamos la tabla de verdad de hace un momento, entonces tenemos lo siguiente. Cuando yo pongo a reset a 1, la salida se pone a 1. Digo, a 0, perdón. Se resetea, se pone a 0. Y cuando yo pongo a set a 1, la salida se pone a 1. Cuando pongo los dos, tanto set y reset, en 0, la salida se mantiene. Eso es lo que hemos estado experimentando aquí con este circuito. Reset y la salida es 0. Le quito el 1, pero ya se quedó grabado que era un 0. Me voy al set y la salida es 1. Aunque yo suelte la salida, esto sigue estando a 1. Entonces, hasta ahí vamos bien. Vean que la tabla de verdad es fiel a lo que hemos experimentado. Sin embargo, ocurre una cuestión compleja. El R, cuando el R y el S están a 1, ¿qué sucede con las salidas? Aquí dice que la combinación está prohibida. Vamos a ver a qué se refiere con que está prohibida. Bueno, si les gusta lo prohibido, vamos a probar la cuestión prohibida. Ahí estamos a 0, regresamos a 0. Si esto lo pongo otra vez a 0, el reset, pero también al set, vean qué sucede. La salida, ambas, tanto Q como Q negada, están a 0. Por supuesto, esto no debería de ser posible porque Q y Q negada, si Q es 0, Q negada debería de ser 1. Y en este caso, los dos son ceros. Bueno, vamos a regresar esto a su normalidad. Ahí tenemos grabado el 1, porque presionamos al set. ¿Y qué pasa si en este momento presiono el reset? Lo mismo, vuelven a 0 las dos salidas, tanto Q como Q negada se vuelven 0, lo cual está erróneo bajo la lógica que Q y Q negada deberían ser opuestos. Por eso le llamamos estado prohibido. Es un error en esta configuración el que los dos se vuelvan ceros. Entonces, decimos que cuando la combinación es 0, 0, se mantiene el dato anterior. Cuando la combinación es 1, 0, la salida es 0. Cuando la combinación es 0, 1 de entrada, la salida va a ser 1. Si volvemos al 0, 0, se mantiene cualquiera de estos dos estados. Pero cuando llega la combinación
1, 1, aquí se vuelve 0 y aquí se vuelve 0. Y esta combinación está prohibida. Ahora, ¿podemos coexistir con esa combinación prohibida? Pues sí, sí podemos. Nosotros podríamos bloquear que nunca, por ningún motivo, lleguen a nuestras entradas el 1-1, la combinación 1-1. Y sí podríamos sacarle provecho a un circuito de este tipo. Más adelante vamos a ver una mejora del RS. Bueno, seguimos adelante. Este es el latch RS que hemos estado observando en este momento. Y vean ustedes que aquí la combinación RS está pues, mostrada en forma ya no solamente de tablas de excitación, sino como diagrama de transición de estados. Y tengo el estado 0 y el estado 1. ¿Cómo hago que llegue del estado, o sea, que la salida sea 0? Digo que la salida sea 1 si actualmente estoy en 0. Ah, pues muy fácil, pongo al set lo pongo a 1 y al reset lo pongo a 0. Y así Q se vuelve 1. Si yo quiero pasar de 1 a 0, entonces lo que tengo que hacer es el set lo pongo a 0 y a 1 pongo el reset. Y en ese momento pasará del estado 1 al estado 0. A ver, permítame un momento. Bueno, ya regresé, es que hay aquí unos compañeritos fastidiosos. Pero bueno, entonces vean que es un biestable, o sea, paso del 0 al 1 con un estado de memoria. ¿Cómo es el estado de memoria? Bueno, si estoy en 0 y la combinación es 0, no importa. ¿A qué se refiere con 0? No importa. Que en este caso puedo volver a 0 si R es 1 o es 0, da igual. Pero es importante que el set esté a 0 y me conservo en el valor. Esto es un estado de memoria. Del mismo modo, cuando estoy a 1, si yo tengo el set a 1 o a 0, da igual, pero lo importante es que el reset esté a 0 para conservar este estado de memoria en 1. Y bueno, puedo pasar de un estado a otro o puedo conservar, a ver, permítame. Visitas y más visitas y... Bueno, entonces ya ni me acuerdo de dónde estábamos. Ok, sí, en la representación de diagrama de estados de ese flip-flop RS. Y este es otro tipo de representación. Vean que tenemos, vean, este pulso representa en la parte baja un cero lógico y la parte alta un 1 lógico. Entonces, si nosotros graficáramos la manipulación que hacemos sobre los interruptores, pues lo que veríamos sería estas señales, ¿no? Entonces, tenemos una señal de SR y bueno, eso es bastante útil, este diagrama de tiempos, para entender cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, si yo coloco, están originalmente a 0, tanto reset y set, y de repente subo un interruptor y pongo a 1 al set, vean que lo pongo a 1, ¿qué sucede con Q? Pues se pone a 1, vean, se pone a 1 en este momento. ¿A partir de cuándo? A partir de esta línea se pone a 1. Estos que están como grises son como estados de memoria, porque estaban los dos en ceros. Estaba, bueno, más bien como estado indeterminado, porque no habíamos arrancado nunca al flip-flop hasta que pusimos a 1 al set. Y en ese momento la salida se pone a 1.
Este es Q y Q negada sería esta, se pone a 0. Recuerden que son inversos. Cuando uno está a 1, el otro está a 0. Y tiempo después bajamos al S. Y la combinación quedó como 0, 0. Sin embargo, la combinación 0, 0 hace que mantenga la salida a 1. Se mantiene en estado de memoria. Hasta que pongo a 1 al reset. Y en ese momento pues, cae el valor a 0, 0 lógico, en Q. Tiempo después, a R lo pongo otra vez a 0 y la combinación 0, 0 hace que se mantenga este 0. Hasta que coloco a set a 1. Y entonces en ese momento otra vez la salida vuelve a ser 1. Y se conserva el valor de 1. Vean, esto iba muy bien hasta que al reset también le pongo a 1. Y esta es una combinación prohibida, 1, 1. Me da como salida al 0. Inmediatamente se cae el valor a 0. Que es exactamente lo que acabamos de experimentar con el simulador. Muy bien. Bueno, existen los latch RS o SR con compuertas NOR, pero también existen las de compuerta NAND. Y las de compuerta NAND vamos a experimentarla en este momento. A ver. Ok. Tenemos aquí las compuertas NAND. Esta es la configuración de NAND. Vean que ya probamos la NOR y ahora vamos con la NAND. Muy bien. Aquí, para empezar, la diferencia es que el estado de memoria se consigue. A ver, permítame un momentito, a ver si estamos simulando. El estado de memoria se consigue no cuando tenemos la combinación de entradas 0, 0, sino ahora es al revés. Es cuando en entrada tenemos 1, 1, el valor anterior se conserva. Entonces, sí es un set reset, solo que un poquito diferente, ¿no? El estado de memoria, en vez de conservarse cuando está en 0, 0, ahora se conserva cuando está en 1, 1. Lo que para uno era prohibido, para el otro resulta que es un estado de memoria. Entonces, veamos, si yo pongo al reset a 1, pues el reset a 1 me da un 0 a la salida, ya decíamos. Y si yo pongo vean, 1, 1, se conserva ese 0 a la salida. Y ahora voy a dejar en 1, en alto, al set. En ese momento, esto se vuelve un alto en la salida. Pero si yo quiero conservar esta misma combinación de salidas, pues tendré yo que poner a 1 otra vez la combinación. Es decir, que puedo pasar del set al reset, conservarlo. Ahí está el set, conservarlo, el reset, conservarlo. Del mismo modo que lo hacía el flip-flop RS, pero con las compuertas NOR, solo que anteriormente el estado de memoria era con 0, 0 y ahora con las compuertas NAND el estado de memoria es en el 1, 1. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo tengo a 0 ambos? Vean, en ese momento incumple la tabla de verdad porque Q y Q negada se vuelven unos, ambos. En el anterior ejercicio, cuando yo ponía a los 2 a 1, se caían a 0. Y en este caso, con el set reset hecho con compuertas NAND, ahora caen a 1. Entonces, el estado prohibido y el estado de memoria
son al revés, en este caso. Para las compuertas NOR, el estado prohibido es el 11 y el estado de mantenimiento es el 00. Para el set reset con NAND, el estado 00 es el estado prohibido y el estado 11 es el estado de memoria o de mantenimiento. Bueno, veamos ahora acá. Efectivamente, cuando lo hacemos con compuertas NAND, la combinación 1-1 hace que se mantenga la función lógica. Cuando set está a 1 y reset a 0, pues la salida es 1. Cuando el reset está a 1 y el set a 0, pues la salida se pone a 0. Y cuando tenemos la combinación 0-0, donde las salidas se vuelven unos. Muy bien, bueno, esos son los dos tipos de set reset que existen. Ahora vamos a mostrar, vamos bien hasta ahí, por cierto. ¿Alguien que conteste? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Excelente. ¿Qué pasa si ahora agregamos un pin llamado enable? ¿Qué es un enable? Bueno, es la habilitación del integrado. Es como encender el integrado. Entonces, aquí lo que hicieron con el set reset original es ponerle un enable para que no siempre obedezca el integrado. Si yo a enable lo tengo a 0, no va a responder, pero si lo pongo a 1, va a responder. Entonces, se trata un poquito nada más de tener el control sobre el integrado. Cuando yo tengo varios integrados y quiero seleccionar uno en específico, uso la función enable. Entonces, muchos de los integrados van a tener esa función de habilitación. Es como decirle al integrado, te toca, y a los que no los apago, ¿no? Entonces puedo hacer algunas adaptaciones de mi lógica usando ese botón enable. Muy bien, bueno, ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver el circuito latch tipo D. Ya vimos los RS, tanto con compuertas NOR como con compuertas NAND. Ahora vamos a ver el latch tipo D. El latch tipo D es un tipo de memoria que tiene una sola entrada. Vean, la entrada D y una salida Q y Q negada. Y en este caso le pusieron una habilitación. ¿En qué consiste? Bueno, recuerden que nosotros queríamos lograr que las entradas set reset pues fueran pues inversas una de otra. Por ejemplo, cuando el set sea 1, el reset igual a 0 y al revés. Entonces, se les ocurrió de que podrían hacer un estado de memoria más sencillo, en donde si yo quiero, lo que yo quiero es mantener en memoria lo que en D está ocurriendo, es decir, si yo pongo aquí en D un 1 y quiero conservarlo en memoria, entonces le pondré yo un 1, le daría un pulso en habilitación y este 1 se guardaría en Q. Deshabilito y se conserva el valor de 1 grabado en Q hasta que
yo le ponga un 0, por ejemplo, acá, lo vuelvo a habilitar y ahora guardaría yo el 0. Es decir, el latch tipo D va a guardarte un dato 0 o 1, dependiendo de lo que yo quiera. ¿Y cómo lo consiguen? Bueno, la base es un RS, solo que vean que la señal que entra aquí en reset, ahora la negamos y hago el inverso. Por ejemplo, si en D entra 0, por aquí entrará un 1. Y si entra un 1 acá, por aquí entrará un 0. Es el equivalente a que este fuera el reset y este fuera el set. Solo que lo estoy haciendo con un solo valor, D. De manera que externamente nosotros lo único que vemos es que si yo quiero guardar un estado de memoria de un 0,1, simplemente lo coloco en D, que es un dato, la D es de dato, el dato 0, le pongo a habilitar y ese dato 0 se guarda en Q. Ya posteriormente esta D puede cambiar y no pasa nada acá, hasta que yo le pongo un 1 y lo habilito otra vez, pasará ahora a guardar al 1 que estaba en D, lo guardará en Q y ahí lo conservará hasta que no vuelva yo a hacer una nueva lectura de D a partir de la habilitación. La habilitación, recuerden, es quien enciende al integrado, es el que le digo, te toca, toma el dato. Entonces, en D puede haber cambios, puede pasar de 0 a 1 distintamente. Mientras yo no le ponga el pulso en habilitar, no le va a hacer caso. Cuando le pongo habilitar, tomará el dato y lo guarda en Q. Esa es la función de un latch tipo D. Si lo viéramos en un diagrama de transición de estados, del 0 a 1 cuando el dato es 1 y pasa de 1 a 0 cuando el dato es 0. Así de fácil, ¿no? Estamos agregándole la habilitación para que no ocurra en cualquier momento, sino solo cuando nosotros querramos, es decir, cuando habilitemos. Bueno, vamos bien hasta ahí. Sí, jefe. Ok, muy bien. Esos son los más comunes, los flip-flops o latch de tipo asíncrono que podemos usar. Ahora vamos a revisar un poquito los de tipo síncrono. Decíamos que para que fuera síncrono vamos a usar un pulso de reloj. Y aquí ya se incluye, vean, en el diagrama es un set reset, pero con el símbolo de reloj, de clock. Por supuesto va a tener una circuitería especial que va a detectar los flancos de subida o flancos de bajada, ¿no? En este caso va a detectar flancos de subida, vean aquí en el diagrama de tiempos, flancos de subida. Entonces, cada vez que llega un pulso y este pase de 0 a 1, en ese flanco de subida, va a activar temporalmente a estas dos compuertas y tomará el dato del set y el reset para darnos una salida. Entonces, veamos cómo funciona esto. Por ejemplo, aquí tenemos el pulso del reloj, dice que está en un estado no importa, quiere decir que puede estar en 0 o 1, pero cuando le ponemos la flechita, indica que está ocurriendo lo que ocurre cuando tenemos un flanco de subida. Entonces, si tenemos un flanco de subida y en ese momento el set lo ponemos a 0 y el reset a 1, por supuesto la salida va a ser 0. Si tenemos un flanco de subida y el set y el reset a 0,
la salida va a ser 1, así como lo teníamos anteriormente. Y si teníamos 1 y 1 y ocurre un flanco de subida, caemos en una situación prohibida. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que manejamos con el set reset común. La única novedad es que ahora es un circuito síncrono que depende de un pulso de reloj. ¿Y cómo sería un tipo D con flanco de subida? Bueno, veamos. A ver, aquí está. Un tipo D con flanco de subida. Bueno, resulta que el tipo D, ¿se acuerdan que era una evolución del tipo RS? Poniéndole un inversor acá, convertimos de un SR a un tipo D. Y vean, cada vez que tengo un flanco de subida, tomará el dato de D y lo trasladará a Q. Y estará en estado de memoria hasta que llegue un flanco de subida nuevamente. Aquí toca el flanco de subida con un D igual a 0 y por eso se forza el cambio del valor lógico de Q a 0. Otra vez llega un flanco de subida, pero esta vez agarra a D en alto, por lo tanto a Q lo pone en alto. Y así podríamos seguir haciendo el diagrama. Vean que es la misma señal, tanto de D como de Q, solo que hay un retardo de tiempo. Va retrasada, la Q va retrasada con respecto a D, y ese retraso obedece a la sincronía que nos da el pulso de reloj. Hasta que llega un flanco de subida, se actualiza el valor de Q y eso produce un retraso. Muy bien. ¿Qué cosa es un flip-flop JK? Hasta el momento habíamos visto flip-flop tipo RS, el tipo D y ahora el tipo K. ¿Qué es un flip-flop tipo K? Bueno, se representa de esta manera. Casi siempre los tipo JK tendrán una señal de reloj. Por lo regular, se usan mucho más la versión del flip-flop por síncrona que la asíncrona. Y en el caso del RS es más común, más popular el de tipo asíncrono. Entonces, el flip-flop JK, en este caso, por lo regular lo manejamos con un pulso de reloj. ¿Pero qué es un JK? Si nos vamos aquí a la tablita de verdad, veremos lo siguiente. La evolución del tipo J y K es la evolución del RS, donde equivalente a J y la S es equivalente a la K. Entonces, en vez de decir reset set, tenemos ahora J. Y veamos la tablita de verdad. Decimos que cuando la entrada es 0, 0, ¿se acuerdan? Para las tipo NOR, la salida va a ser Q, es decir, se mantiene el valor de Q, el último valor de Q se mantiene. Cuando... ok, aquí está al revés. Sí, les dije que la J correspondía al reset y la K al set, es al revés. Set reset, entonces implicaría que J es equivalente a S y K es equivalente a R. Lo tenía yo al revés. Entonces, cuando K es igual a 1, que es equivalente al reset, efectivamente en la salida se pondrá a 0. Y cuando J es equivalente a 1, sería equivalente al set y la salida se pone a 1. Vean cuál es la diferencia de un RS. Hasta el momento estos tres combinaciones son igualitas que el RS. La diferencia está en el estado prohibido. Anteriormente teníamos
que cuando teníamos la combinación 1-1 para el set reset, la salida, para el caso de las NOR, se volvía 0, y para el caso de las NAND se volvía 1. Para el caso del JK, vean que lo que sucede es que ocurre un estado de basculación. ¿Qué significa? Si yo tenía como Q en este momento, antes de poner el 1-1, tenía un 1 en la salida Q, cuando llega el estado de basculación, que es el J1K1, este pasará a 0. Estaba en 1 y lo invierte a 0. Y el caso contrario. Ahora hay una Q0 y llega a este estado que antes era prohibido, pero para el JK no es prohibido. Y lo que va a ocurrir es que va a pasar de 0 a 1. En conclusión, basculación significa invertir el estado actual de salida. Si estaba 0, lo pone a 1. Si estaba 1, lo pone a 0. Pero ya no se contradice en el sentido, ¿se acuerdan? Que tanto Q como Q negada eran iguales, ¿no? En el estado prohibido. En este caso, sí se conserva de que son diferentes, pero la salida no se mantiene, sino bascula, es decir, cambia de estado a su opuesto. Si estaba en 0, lo pone a 1, si estaba en 1, lo pone a 0. También a eso le llaman toggle, que el toggle es un tipo de flip-flop, no sé si venga aquí en este archivo, o tipo T, dicen, que cuando yo pongo un 0, del otro lado aparece un 1 y se conserva. Cuando le pongo un 1, en Q saldría un 0, pero se conserva también. O sea, sigue el estado de memoria, ya no se guarda tal cual, como en los casos anteriores, donde ponía un 0 y se guardaba un 0. Ahora se va a guardar, pero con su estado inverso. Si estaba en 0, lo va a guardar como 1. Si estaba en 1, lo va a guardar como 0. Y a eso le llamamos flip-flop tipo T o toggle. Bueno, vamos bien hasta ahí. Mucha información. Bueno, aquí tenemos los 4 tipos de flip-flops. Vean, con sus tablas de verdad y tablas de características y tablas de excitación y sus diagramas de estado. El tipo SR, con sus estados prohibidos, por supuesto. El tipo JK, que ya no tiene un estado prohibido, es un mejorado, una versión mejorada del RS. El tipo D, que tiene una única entrada y que esa entrada se graba cada vez que llega a un flanco de subida o flanco de bajada. Y el tipo T, que va a bascular, que el valor que llegue lo va a invertir y lo va a guardar. Entonces son los 4 tipos de flip-flop: RS, JK, el tipo D y el tipo T. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, los voy a dejar de compartir y vamos a hacer una recapitulación. El día de hoy vimos que los circuitos secuenciales se basan en un dispositivo llamado biestable y que ese biestable se comporta como memoria. Que existen biestables asíncronos que no tienen una señal reloj y simplemente que cuando hay un cambio en sus entradas se reflejará un cambio a la salida. Y existe el tipo síncrono, que forzosamente habrá un pulso de reloj, quien será el que orqueste la salida.
Bueno, y aparte de eso tenemos 4 tipos de biestables, que pueden ser asíncronos o síncronos. Estos son el RS, JK, el tipo D y el tipo T. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, jefe. Es común encontrar los tipos RS de tipo asíncrono y todos los demás, tanto el JK, el D y el T, son por lo regular usados con un pulso de reloj, es decir, en el mundo síncrono. Muy bien. Entonces ya tenemos la base ahorita, esa última diapositiva donde poníamos las tablas características y tablas de excitación, nos van a ayudar a diseñar circuitos secuenciales. Ya veíamos que era un circuito secuencial, decíamos que se guarda un estado de memoria sobre el estado actual, más una condición y me lleva a un estado futuro, ¿no? Entonces, ¿qué aplicación puedo darle a un circuito secuencial? ¿Alguno de ustedes me podría participar? ¿Ninguno? Ok, bueno, les voy a dar la acción fundamental de los flip-flops, sean síncronos o sean asíncronos, tiene que ver con su uso para la automatización. Una automatización responde a una lógica secuencial. Por ejemplo, si yo tengo una máquina, vamos a poner el ejemplo, una máquina que llena botellas con agua. Entonces, paso 1, ingresa una botella. Ya que tengo la botella y está posicionada en el lugar correcto, acciono una bomba que empieza a llenarla de agua. Eso por determinado tiempo o hasta que llegue a su tope. En ese momento, la botella, la bomba se detiene y la botella tiene que salir del área de llenado. Seguramente esta botella la colocación de su tapita, ¿no? Y hará a un lugar donde le peguen una bandita con la marca. Todo eso son pasos o secuencia de pasos que lleva el llenar una botella con agua. Y entonces, como es una secuencia de pasos, todo eso, todo lo que hago en un proceso industrial de fabricación es una secuencia de aspectos o secuencia de pasos. Entonces, puedo programarla a través de un circuito secuencial. Lo que vamos a hacer es encontrar las funciones lógicas tales que me permitan automatizar un proceso. Lo que vamos a ver la siguiente clase es cómo hacemos el diseño de un sistema secuencial usando lógica digital para hacer una secuencia. Entonces vamos a ver el cómo se trabaja. Por supuesto, nos vamos a fundamentar en las tablitas de verdad, tanto la tabla de excitación como la de la tabla característica. Ambas tablitas nos van a ayudar a hacer una tabla más completa de secuencias con la cual vamos a obtener las funciones lógicas necesarias para automatizar el proceso. Entonces, lo que vamos a ver en la siguiente clase es el proceso de cómo pasar de un diagrama de transición de estados a un circuito que usa flip-flops y que usa compuertas. Es decir, el diseño lógico de una secuencia. ¿Y para qué lo hacemos? Para automatizar en este caso.
¿Preguntas al respecto? No, profe. Muy bien. Ninguna. Ok, les voy a tratar de hacer una práctica donde ustedes programen las funciones lógicas de los flip-flops. Si se dieron cuenta, tienen un diagrama lógico con puertas, y eso se puede programar usando funciones lógicas, ¿no? Así como lo hicimos en el corte anterior. Entonces les voy a proporcionar el cómo se escriben las funciones lógicas de los flip-flops. Y yo creo que una práctica que podemos hacer muy sencilla es que ustedes prueben, ya sea en el simulador o en físico, a través de un Arduino, y programen las funciones lógicas de los flip-flops que acabamos de ver, los 4 flip-flops, para que vean su comportamiento como estado de memoria, pero desde el punto de vista función lógica. Posteriormente, lo que vamos a hacer es diseñar el círculo en el Arduino con funciones lógicas también. Y de esa manera vamos a lograr el objetivo de la unidad de aprendizaje 2, que es experimentar circuitos lógicos secuenciales. Entonces yo creo que a más tardar la próxima semana vamos a hacer varias practiquitas cortitas de automatización, y les vamos a dar solución a través de la metodología de la lógica secuencial. Bueno, estén pendientes, les voy a mandar ahí en el grupo, ya cuando les suba material extra para que empiecen a trabajar. Por supuesto, van a haber mucho más dudas, ya saben, y bueno, eso es lo que queremos para que vayan aprendiendo. Entonces, ya son la 1, los dejo por hoy, y les mando el material pronto.